Doctor, gracias por participar, eso sin duda enriquece la discusión. Le voy a decir, yo atiendo todo lo de trombosis en el Centro Médico Nacional La Raza. Yo tengo la impresión, doctor, de que los filtros tienen su indicación. Claro. Muy precisa. Claro. Y quizás hablando en porcentajes, doctor, el tratamiento de la trombosis venosa en el 99%, 98% es médica. Claro, totalmente de acuerdo. Y mire, doctor, permítame que le diga que hemos tenido experiencias desagradables de colegas, angiólogos, que creo, claro, es una opinión personalísima y subjetiva, que hacen mala praxis, doctor. Abusan de la colocación de los filtros. De acuerdo. Eso lo hemos estado viendo creciendo, doctor. Nos están llegando un poco más gente con el filtro sin que lo requiera, doctor. Tenemos excelentes medicamentos, tenemos experiencia, tenemos laboratorio. Y yo me pregunto, ¿por qué le colocaron el filtro a esta mujer? ¿Un cuerpo extraño? Que es el cuerpo extraño, como cualquier superficie extraña, generadora de señales trombogénicas. Comparto un poco la opinión del doctor Fernández en ese sentido de que me parece que hay gente deshonesta, que lo harán por business, no sé. Eso es una opinión muy personal, doctor. Al charlarlo con los pacientes, no le veo la indicación. Los pacientes que deben anticoagularse y no se les puede anticoagular, hay que ponerles un filtro. Un paciente con cáncer, con recurrencia, que no se le quita con nada, hay que ponerle un filtro. Por otro lado, doctor, el paciente que está anticoagulado y antiagregado y que retrombosa no es algo común, pero ocurre. Y seguramente ocurre con los nuevos y ocurre con los viejos. Hay pacientes que tienen heparina de bajo peso molecular, aspirina, clopidogrel y trombosan, doctor. Sí. Son muy poquitos, afortunadamente eso no es algo común. Y yo le agradezco mucho sus comentarios. Permítame más decir, los nuevos filtros que se están usando están hechos de materiales antitrombóticos. Es más, que hasta se piensa o se ha estudiado que destruyen en parte el trombo pequeño que pueda alojarse ahí. Muchas gracias. Yo, bueno, ya para no andar, creo que bien lo dijo usted, doctor, la colocación de filtro tiene indicaciones precisas, específicas, no más allá de la terapia anticoagulante. Digo, no es porque uno se ponga a la colocación de filtro, tiene su indicación, y cuando es así, incluso uno mismo es quien debe indicar al paciente que se le coloque el filtro. Usted mismo lo dijo, algunos casos de que tiene contraindicación el uso de anticoagulantes o aquellos casos que son altamente recurrentes. Diferiría un poco en relación a los nuevos anticoagulantes. Por supuesto que es una nueva terapia bien documentada en los estudios clínicos que mostró el doctor Alejandro Fernández, pero pues tampoco son la panacea, ¿no? Como bien lo dice el doctor Jaime García Chávez, tenemos pacientes que están anticoagulados y que tienen, a pesar de estar hiper bien anticoagulados, monitoreados, se siguen trombosando. Entonces, yo considero, sea rivaroxaban, sea dabigatran, por supuesto que si el paciente sigue teniendo factores de riesgo, pues aún y con estos anticoagulantes, pues se va a seguir trombosando. ¿Están aprobados por la FDA? Sí, por supuesto. Tienen diferentes indicaciones, tanto la parte ortopédica profiláctica está indicada, para la parte del tratamiento médico, para el estudio que acaba de comentar el doctor Fernández, el estudio Einstein, ya para la fase aguda incluso también está documentada, y los resultados pues están allá a la vista. En realidad, ¿por qué no se recomiendan? Porque bueno, pues efectivamente son estudios que todavía faltan la fase post-hoc o la fase de valorar la efectividad epidemiológica en condiciones reales, porque evidentemente los estudios clínicos fase 3 son población bien seleccionada, por supuesto, porque bueno, pues es la primera regla que se pide en un estudio, pues en estudios aleatorizados. El estudio Einstein es un estudio muy completo porque incluye tanto la parte de trombosis venosa profunda comparando los dos brazos, tanto la parte extendida. Entonces, por supuesto que son medicamentos que todavía falta mucho, hay mucho todavía por escribir. Por ejemplo, usted dice la experiencia con trombosis, otros dicen que produce hemorragia, que le tienen miedo a la hemorragia. Entonces, creo que en este rubro yo no los estigmatizaría. Incluso este paciente, como lo dice el doctor,
con otros anticoagulantes se seguiría trombosando. Entonces hay pacientes que a pesar de las múltiples terapias, pues tienen factores de riesgo intrínsecos o externos que siguen existiendo y que van a hacer que ese paciente se siga trombosando. A ver, tengo una pregunta de la doctora Itamar González, que es realmente la misma pregunta que de la doctora Ninfa Romero, y es, si tienes un paciente con trombofilia hereditaria que no has tenido trombosis, ¿cuándo lo anticoagulas de manera profiláctica y por cuánto tiempo? Hasta que trombose. Miren, esto es un problema en la práctica clínica. Nosotros tenemos muchas familias, pues, pero les cuento rápido el caso a la doctora Romero y del caso de una familia en Hidalgo, en Ciudad Sagún, con un gen de deficiencia de antitrombina 3 de altísima valor predictivo para trombosan todos, no hay uno solo que no haya trombosado. Y entonces me llega un día la señora con su hijo de 12 años y dice, doctor, ¿lo vamos a anticoagular o no? ¿Qué le contesta uno? En base a la ciencia, en base a la experiencia, en base a la conveniencia, ¿cómo hacemos ahí? El chico no ha trombosado y juega fútbol y quiere seguir jugando fútbol y el chico dijo, yo no quiero anticoagular. La mamá sí quería y yo no sabía qué decir. ¿Qué se hace en esos casos? La ciencia no nos puede decir todavía qué se debe hacer, ¿no? De tal manera que habría que consensarlo y pues ganó el no anticoagularlo, ¿no? Del consenso del chico, la señora y yo, pues salió la idea de no anticoagularlo, a pesar de que tiene un altísimo riesgo de trombosis, porque todos han trombosado, todos los tíos, los abuelos, todo el mundo. Este chico era cuestión de tiempo, porque tenía 11 años, era cuestión de tiempo. Entonces la señora y el chico decidieron no anticoagularlos y me llegó después con una trombosis del seno longitudinal superior. Y pues me querían sacar los ojos, ¿no? ¿Por qué no lo anticoaguló si tenía el defecto? ¿Por qué? Y estas cosas se pueden convertir hasta en cosas legales, hasta ¿no? Ya en un juicio ahí con los abogados. ¿Y por qué no le dio si todo el mundo trombosó? ¿Por qué no lo anticoaguló? Es muy complicado y creo que pues hay que acordarlo, platicarlo, exponerle los riesgos y tomar una decisión compartida. Ese es mi punto de vista. Carlos, ¿qué harías en caso de cirugía, en caso de vuelos, que es una de las preguntas también de Itamar González? ¿Qué haría en caso de cirugías y de vuelo? En estos pacientes, en un paciente que tiene bueno, trombofilia el paciente, hereditaria. yo estoy de acuerdo en el caso de, retomando el caso que tiene una trombofilia primaria hereditaria conocida, porque a lo mejor el estudio genético familiar identificó 3 individuos relacionados. No se debe anticoagular, incluso las guías dicen solamente en situaciones de alto riesgo, prevista, cirugía, embarazo, postraumatismo, hacer terapia profiláctica primaria. Si no, ese paciente no se debe anticoagular. Y hablamos de la deficiencia antitrombina, que particularmente es altamente trombogénica. Ahora, si el paciente tiene una trombofilia primaria y el paciente sometido a cirugía o tiene un vuelo transoceánico, evidentemente aquí sí confluiría esta situación de alto riesgo. Tiene una trombofilia primaria más una situación de riesgo bien determinada. Entonces aquí sí el paciente tiene que recibir terapia profiláctica. La recomendación es heparinas de bajo peso molecular, sea la dosis que utilizan los europeos o a las dosis que utilizan los americanos en el caso de la cirugía. ¿Alguna pregunta del… Alejandro, ¿en qué casos utilizarías entonces los nuevos anticoagulantes orales? Porque mira, finalmente utilizar los clásicos warfarina implica estar checando al paciente, un INR, incrementa la consulta y también son costos finalmente para una institución. Y de repente aparece un medicamento que no lo vas a tener que estar vigilando por laboratorio, pues que pareciera de repente muy caro, pues a lo mejor ya haciendo los estudios realmente económicos podrían ser manejados. ¿En qué casos utilizarías estos medicamentos? Pues se puede utilizar prácticamente en todos los pacientes, exceptuando pacientes con cáncer, porque como decía bien la doctora Sasserman hace rato, esta es un área que todavía no se ha estudiado. No se sabe qué efecto tengan en los fetos, por lo tanto no se puede utilizar en personas que están, o mujeres que están embarazadas o lactando, y obviamente no hay estudios que apoyen
el uso en niños. Si tenemos un paciente que se excluye en estas tres situaciones, se pueden utilizar prácticamente en todas las situaciones de enfermedad tromboembólica venosa. Es diferente las dosis que hay para fibrilación auricular y todavía no sabemos cómo se pueden utilizar en trombosis arterial. Pero si se excluyen estas tres cosas, que son cáncer, embarazo y niños, Síndrome se pueden antifosfolípido. utilizar. Bueno, en síndrome antifosfolípido también es un área de estudio, pero no se contraindica como tal. Sí, No pero se todavía recomienda, no. pero tampoco se contraindica. Entonces ahí está como que la experiencia del médico, pero yo sí lo he usado en síndrome antifosfolípido y no ha sido la experiencia mala.